Me gustas, dañado. Escrito por Limbalo, narrado por Candy. El grito al caer. Nota de la autora. Este es el penúltimo capítulo. Explicación rápida. Considere mejor darle al cierre de Miguel su propio momento, es decir, su propio capítulo, y no ponerlo junto con el cierre para Hiro y el de ellos dos como pareja, para poner tanta wea en un solo capítulo. Y ahí estaba, en ese lugar, su lugar, allí donde había vivido junto con las personas que más quiso. Mirando alrededor, notó que ahora todo le parecía mucho más pequeño de lo que recordaba. Aparentemente nada había cambiado en esa casa, solo que había menos ruido. Antes, entre los juegos que hacían Bendy y Mandy, que los hacían reír o hacer uno que otro desastre, junto con los gritos de mamá Elena al regañarlos, era extraño que hubiera un momento de paz. Supuso, ahora que son un poco más grandes, quizá son menos desastrosos. Tal vez incluso aún es hora en que estén en la escuela. Su hermanita Coco seguramente también esté en el jardín de niños. Le hubiera encantado verla. Ojalá tuviera oportunidad después. Se preguntó quiénes estarían en casa en ese momento. ¡No es cierto! Hubo esa exclamación a un costado de él, haciéndole voltear, dándose cuenta que mientras él estuvo entretenido mirando la casa, su madre había ido a asomarse al taller, llamando a quienes estaban dentro. ¿Miguel? Ahora su padre también estaba ahí, mirándole como si se tratara de un fantasma, quizá algo peor. Incluso alguna vez había mirado aquella expresión casi de horror en el rostro del mayor. Las facciones de su padre se deformaban con el asombro e incredulidad, como lo hubieran hecho en el rostro de su madre, cuando se dio cuenta de que se trataba de él. Detrás de Enrique estaban Berto, Abel y Gloria, mirándole también sorprendidos y sin decir nada. Faltaban Carmen, Rosa, papá Franco y por supuesto mamá Elena. Carmen seguramente ya había ido por los niños a la escuela. Miguel lo recordaba, como su tía se ofrecía a traerlos a casa, y a él cuando eran pequeños. Rosa seguramente también estaba en la escuela en ese momento y por ello no estaba ahí. Franco y Elena seguramente estaban dentro de la casa. «Hola, papá», atinó a decir, no estando seguro si su voz había salido clara, pues sentía la garganta casi cerrada por tantas emociones. «¿Por qué has venido?», Enrique le cuestionó con cautela, cambiando su expresión a una de total desconfianza. Trató de ignorar la fuerte opresión que sintió en el pecho al ver aquella reacción que provocaba su familia. Sabía que no sería sencillo, como si volviera después de un corto viaje, que no sería recibido con simples cuestionamientos de cómo se encontraba, qué había hecho, sino que su familia estaría más confundida. No había podido llegar con un hola, los he extrañado tanto, y recibir sin más un nosotros a ti. Él se lo buscó, se ganó esa desconfianza, rompiendo sus corazones años atrás, pero su corazón también dolía. Aún así, trató de sonreír, sintiendo cómo las comisuras de sus labios temblaban en el intento. Yo... La voz también salía cortada ahora, y ni siquiera sabía qué decir. Solía encontrar las palabras adecuadas para cualquier situación, y así las cosas se desenvolvieran como él quisiera, como más le conveniera, pero ahora estaba realmente sin saber cómo actuar. Las miradas ceñudas y desconfiadas que le dirigían su propia familia lo decían sentir vulnerable como nunca antes. Un dolor sincero y agudo, algo así no era sencillo de manejar, lo sabía. También supo que no sería sencillo, pero quizá esto lo estaría superando por mucho.
Ya es tarde, Miguel. Su padre volvió a hablar, luego de que el silencio se haya prolongado demasiado. Si pretendes volver a ser parte de esta familia, ya es muy tarde. Los párpados del músico se abrieron un poco más, ahora sin el poder creer lo que decían tan directamente, y al ver cómo nadie más difuntaba aquellas palabras, dirigió su mirada a su madre una vez más, buscando algún apoyo, lo que fuera, pero ella solo le miraba con decepción. Hubo un ruido que llamó la atención de todos, pero Miguel solo quedó mirando en el suelo, intentando calmar el dolor que se extendía en su pecho, obligándose a pensar en las palabras y expresiones correctas para poner, pero parecía que su mente estaba en blanco. Más voces se dejaron escuchar. Entonces fue que volteó. El ruido anterior había sido de la puerta abriéndose, y ahora por ella ingresaban Carmen, junto con Benny, Manny y Coco. Los pequeños conversaban entusiastas. Su tía les sonreía. Eso hasta que también alzaron sus miradas y descubrieron la escena frente a ellos. Carmen se detuvo, deteniendo el paso de los niños también, y mientras su tía le miraba sorprendida, los menores le miraban con curiosidad. Los ojos de Miguel buscaron a Coco de inmediato. Su pequeña hermanita, por supuesto, ya no era la bebé que él recordaba. Ahora ella estaba ahí con su uniforme del jardín de niños, peinada con un par de trenzas adornadas con un moño blanco, calzando unos zapatos de Rivera. En su espalda llevaba una pequeña mochila rosada. La niña se aferraba a la mano de su tía Carmen, mientras que en la otra extremidad sostenía un cono de helado, el cual había dejado disfrutar al mirarle y percibir la tensión a su alrededor. —¿Miguel? —habló Carmen, confundida y sorprendida por igual. Su nombre fue repetido a coro cuando Manny y Benny lo dejaron solo para imitar a Carmen. Ellos llevaban el uniforme de la escuela primaria y sin duda habían crecido bastante. Los niños rápidamente perdieron interés en él, pero Coco se notaba todavía confundida, ladeando su cabecita sin dejar de mirarle, ya que el músico tampoco pegaba su vista de ella mientras sentía sus ojos aguarse. —Coco —murmuró, y antes de que siquiera haya podido esbozar una sonrisa por ver a su hermana, Enrique se había puesto frente a él, dándole la espalda. —Carmen, lleva a los niños dentro, por favor. Su padre pidió, y Carmen enseguida obedeció, como sabiendo que era lo mejor. Sin embargo, Miguel había alcanzado a ver cómo las delgadas cejas de la niña se elevaron en asombro cuando él le llamó, quizá preguntándose cómo es que un desconocido sabía su nombre, ya que eso era para ella un completo desconocido. Coco no tiene ningún hermano. Recordaba las palabras que le dijo su madre hace un tiempo en su última llamada telefónica. Si no tienes nada que decir, por favor vete, Miguel. Su padre le dijo cuando volteó de nuevo a mirarle. Tenía cosas que decirles. Por supuesto que sí, pero viéndolo, ahora estaba seguro de que cualquier forma sería cosas que a ellos no les importara escuchar, no de él. Sin embargo, no quería darse por vencido sin intentar. ¿Por qué no están trabajando? Otra voz muy conocida se unió al espacio. Y entonces ahí la miró mamá Elena, saliendo aparentemente de la cocina, con su mismo gesto severo de siempre.
La mirada de Elena recorrió a todos buscando una respuesta, y Miguel se sorprendió cuando su abuela le miró a él con la misma expresión que hubo hecho con nosotros, con toda normalidad. Bueno, Berto dijo, haciendo una señal discreta hacia el músico, pero Elena solo suspiró con fastidio y se acercó. Vuelvan al trabajo. Ya falta poco para que los llame a comer, explicó con tranquilidad, mientras les hacía un ademán hacia el taller. Pronto estuvo a un lado de Miguel, a quien le tomó suavemente por el antebrazo. Y usted, por favor, retírese de mi casa. Mamá Elena, soy Miguel, aclaró, algo confundido. Ya sé, le respondió con la misma tranquilidad. Sé quién eres, pero solo mi familia me puede llamarme mamá. Soy tu nieto, le dijo, con la voz un poco más firme, a la vez que la mujer le daba empujoncitos hacia la puerta. ¡Soy su familia! El grito salió sonando desesperado, lo que hizo que todo se frenara. Los otros dejaron de dirigirse hacia el taller y su abuela dejó de empujarle y de tomarle del antebrazo. La mujer mayor suspiró con cansancio y volvió a mirarle con el mismo desinterés de antes. Ser parte de esta familia implica apoyar siempre a esta familia, Elena le dijo, como lo hubo hecho años atrás, cuando Miguel solo tenía 12 años. Recordó muy bien aquellas palabras cuando su abuela trataba de hacerle entender la importancia del Día de Muertos y el del altar, de tener reunida a la familia. Tú no eres parte de nuestra familia. Quizá porque ustedes nunca me apoyaron como alardeaban, Miguel exclamó, casi en un tono frío. Enseguida se arrepintió de haberlo dicho de esa forma. Definitivamente su mente no estaba en orden en esa situación. Actuar a la defensiva no le daría ninguna ventaja, así que dejó caer sus hombros y volvió a agachar su mirada mientras intentaba volver a calmarse. ¡Váyase de mi casa!, Elena pidió de nuevo. Miguel negó lentamente con la cabeza. Dejó escapar un suspiro dolido y cansado, y entonces volvió a alzar el rostro, ahora dirigiéndose a sus padres. Mamá, papá, por favor, volvió al tono desesperado, pero sin llegar a gritar. Solo necesitaba llamar realmente su interés. Solo un momento. Necesito volver a hablar con ustedes. Solo un momento. Les miró suplicante. Luisa volteó a mirar a Enrique con duda. Ambos padres intercambiaron insignificantes miradas, aunque no parecía conmovidos por su imagen. Tal vez necesitaba verse más patético. Sintiéndose cada vez más cerca de la puerta, tomó el coraje de tomar las manos de Elena para apartarlas de él. No lo hizo con fuerza ni con agresividad, pero ante la situación sabía que ese gesto fue riesgoso. Estuvo seguro de ello cuando su abuela le miró un poco sorprendida, y todos los demás caminaron un poco más cerca, como si se quisieran ir encima. Hizo un ademán con ambas manos, pidiéndoles mudamente que se detuvieran. Se alejó un par de pasos de Elena para poner un espacio seguro si continuaban desconfiando de él. Yo les traigo... Con las manos temblorosas por el nerviosismo, buscó rápidamente en el bolsillo de sus pantalones, sacando torpemente lo que pretendía. Les traigo esto. Es solo una parte. Pero, por favor. Tendió un sobre hacia sus padres, quienes estaban al frente del pequeño montón de personas, todos pusiendo sus señas, todavía en absoluta desconfianza,
y por lo mismo no hicieron ni amargo de intentar tomar lo que les era ofrecido. ¿Qué es eso? Enrique preguntó. Dinero. Miguel respondió. Como les digo, es solo una parte. Continuaré dándoles cierta cantidad cada semana si quieren. Solo quiero ayuda. Un fundido le hizo retener sus palabras. Miró a su familia, encontrándolos visiblemente ofendidos y un poco más desilusionados. ¿Crees que nos interesa tu dinero? Elena cuestionó, esta vez ya escuchándose molesta. ¿Piensas que con ello obtendrás algo de esta familia? Solo quiero ayudar, el menor aseguró. No sé, no entiendo. Solo quiero hablar con ustedes. De acuerdo. Enrique suspiró. No queremos tu ayuda, ni tu dinero. Pero te dejaremos hablar. El músico sintió alivio por ver ceder a sus padres, aunque fuese un poco. Sin embargo, aún no podía volver a sonreír. Sería demasiado pronto para celebrar algo. Los demás no parecían de acuerdo con dejarle hablar. Incluso se acercaron a sus padres y murmuraron cosas que él no distinguió. Pero estos negaron, incluso haciendo caso omiso de lo que Elena dijera que era mejor. Al final tal vez alcanzó a escuchar como su padre decía que entre más rápido dijera lo que quisiera, más rápido tendría que irse. Prefería ignorar que escuchó aquello. Una vez su pequeño debate terminó, la familia volvió a dirigir sus miradas desconformes hacia él, haciéndolo sentir de nuevo pequeño y muy vulnerable. Bien, ¿qué es lo que quieres? Enrique le animó a iniciar a hablar. Por supuesto, no le invitaría ni siquiera a pasar más dentro de la casa. Seguro encontraban el patio más apto al estar la puerta más cerca. No importaba mucho ahora. Aún así, Miguel se tragó la amargura de querer decirles, si es que no, les iban a preguntar cómo le ha ido, o qué ha hecho, cómo es que sobrevivió solo y siendo todavía un niño cuando se marchó. No les interesaba, estaba claro, pero tampoco podría echárselo en cara, solo imploraría todo. Primero quiero disculparme por lo que hice, inició. Seguro, eso sí, era parte de lo que sus padres querían escuchar. Sé que me fui sin tener en condición cómo se hubieran sentido ustedes al respecto. Fue egoísta. Solo era un niño. Quería perseguir mi propio sueño. No me detuve a pensar cuánto doliera. Mentía. Sí lo pensó. Estuvo 2 años dándole vuelta a ello antes de que finalmente decidiera que había sido suficiente de soportar la desconfianza que su familia había puesto en él, de soportar la idea de que jamás iba a tocar música, de soportar el rechazo que manifestaban a Héctor. Mamá Coco se había ido sabiendo de que su padre todavía lo trataban como un traidor, pero a pesar de que sí lo pensó en las consecuencias y demás, estaba al tanto de que fueron limitadas por su edad y por la urgencia de querer sentirse libre. Sus acciones fueron precipitadas y después ya no pudo parar. Fue doloroso, admitió su madre. Todos los días nos preguntamos qué hicimos mal, qué fue lo que te hizo perder el rumbo. Por supuesto, ellos no querían verse tampoco como los verdugos. Miguel los entendía. Después de todo, está siempre bajo el ala de mamá Elena, la matriarca de la familia. Habían aprendido de ella. Sobre su palabra era ley, la que todos deberían seguir sin recitar. Eso lo condenó a él, desde el momento en que sus padres dejaron que ella controlara la vida de Miguel, más que ellos mismos como padres. Abuelita no quiere que hagas esto. Ya sabes que a abuelita no le gusta cuando haces tal cosa. Abuelita dice. Una relación basada en el amor o en el control. Se recordó su cuestionamiento cuando pensó en su relación con Hiro.
era tan similar. Casi se le escapa una débil sonrisa porque sí, lo habían condenado. Sí, había podido encontrar lo maravilloso en su relación con Hiro. Entonces bien podía volver a intentarlo con su familia. Tenía un sueño propio. Miguel murmuró. Quería vivir mi propia vida. Eso fue claro. Indique asintió. Sabíamos que eso pasaría. Estabas tan aferrado a tu sueño. Luisa le dijo, casi despectivamente. No te importaron las advertencias. ¿Qué advertencias? El músico exclamó, un poco sorprendido de que sus padres no parecían tener intenciones de ceder. Lo único que hicieron fue señalarme, reprimirme, hasta confinarme. No tenía idea de cómo me hacían sentir. ¿Y nosotros qué? Tú tampoco tienes idea de cómo nos hizo sentir que prefieras un masudo antes que a tu familia. Elena le recriminó. No me hacían sentir como parte de su familia. Me dieron la espalda, acusó, volviendo a sentir el nudo en su garganta. Me sentí tan solo entre todos ustedes que eso me llevó a irme de esta casa. Y ni siquiera me preguntan cómo fue eso para mí. Huí de aquí, luego del maldito pueblo. Estuve todo el maldito tiempo rodeado de peligros que tuve que enfrentar solo. Y solo era un niño. ¿No les importa? ¿No sienten la mínima responsabilidad? Hicimos lo mejor que pudimos. Te dimos todo. Luisa le habló firme. Tú tomaste tu decisión. Nunca te echamos de la casa. Todo lo que hicimos fue por tu bien. ¿Por mi bien? Frunció el ceño. Sí. ¿Quieres saber cuáles fueron las advertencias? Pues te las decoraré. Su madre ahora le miraba con enojo. Infinidad de veces te dijeron lo que pasó con el padre de mamá Coco, obsesionado con la música, con cantar para el mundo, ser un gran músico, y todo eso lo llevó a abandonar a su familia. La música te corrompió de la misma manera. Eso no es cierto. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Indique le dijo. Exactamente eso. Preferiste la música. Abandonaste a tu familia y ni siquiera te detuvo el cariño y deber de protección que asegurabas tener por tu hermana. No te importó abandonarla. Abandonarnos. ¡Claro que me importó! Todos ustedes me importaron. Yo tuve que irme para tener la vida que quería. Y con mi partida ustedes también tuvieron la vida y familia que querían. Miguel habló. Solo pretendían que fuéramos la familia feliz al costo de siempre, ocultando lo que sentíamos en realidad. No digas idioteces, Miguel. Elena volvió a defenderle. Sacrificamos un montón de cosas para que fueras un buen niño, para que fueras feliz, y no te importó, no valoraste nada. Solo intentamos protegerte y todavía eres incapaz de entenderlo. La música te ha cegado, tanto como aquel hombre. Hiciste justo lo que ese hombre hizo, justo lo que dijiste que tú jamás harías. Su mamá también le dijo. ¿Lo ves, Miguel? Siempre tuvimos razón. Miguel negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más vulnerable. ¿Por qué ellos no cedían ni siquiera un poco? ¿Por qué estaban aferrados a echarle en cara que era todo su propia culpa? Ellos no tenían razón, de hecho, le mintieron todo el tiempo. No, no. El menor se dirigió a ellos. Ustedes no quisieron conocer la verdad. Siempre nos metieron a todos cerca de lo del papá de mamá Coco y cerca del cariño que le tenían. Nunca te mentimos sobre eso. Luisa le recriminó. ¿Cómo podríamos haber hecho algo así? Se la pasaban alardeando con que siempre seríamos familia, que siempre me querían sin ninguna condición. Miguel le señaló, dolido, sin lograr entenderlos. Y ahora me rechazan. No seas ingenuo, Miguel. Su madre le miró con aflicción.
No puedes obtener todo a cambio de nada. Nuestro cariño lo tenías, pero también se trabaja por tenerlo, por hacerlo más fuerte. No esperar hacerlo añicos y después volver como si nada. Un amor absoluto sin condiciones no existe. Sí existe. Se encontró murmurando. Sin embargo, los demás le escucharon mirándole con curiosidad, o como si estuviera loco. Era difícil distinguirlo para él en este punto donde su cabeza, corazón y alma dolían. No es así, Enrique le dijo, casi con voz suave, como si quería explicarle algo a un niño. ¡Sí existe!, aseguró, casi en un grito, haciendo saltar a los otros. Ustedes no lo entienden, son incapaces de sentirlo, pero esta clase de amor existe, y ahora lo tengo, y no gracias a ustedes. Miguel, no. Todo lo que quería, aún sobre la música, era que ustedes me volvieran a querer, pero ya lo han dejado de hacer mucho antes de que me marchara. El músico sentía el nudo en su garganta, pero continuó hablando. Siempre me mintieron. No lo hicimos. Su padre negó. Tú, al parecer, simplemente buscabas imposibles. No son imposibles, dijo a la defensiva. Soy música ahora. Y tengo esa clase de amor en el que ustedes no creen. ¿Qué?, murmuraron los otros, como entendiéndolo. Tanto los ojos de Enrique como los de Luisa se movieron hasta la mano izquierda de Miguel, donde todavía sostenía con fuerza aquel sobre que rechazaron. Pero no era lo que buscaban. Su objetivo lo encontraron justo donde estaban encontrándolo, en el dedo anular. Una tira fina y elegante de oro le saltaba, delatando sus sospechas. ¿Te casaste?, Luisa preguntó con asombro. Sí. ¿Desde cuándo? Hace poco. ¡Por Dios! ¿Cuántas estupideces has hecho?, exclamó Elena. ¿Qué? Ahora Miguel era el que murmuraba. ¿Acaso es mucho pedir que entienda que pese a todo he avanzado? Esto me hace feliz. Hiro me hace feliz. Es lo único bueno que he tenido durante mucho tiempo y... ¿Hiro?, interrumpió Enrique. ¿Hiro es su nombre? El menor asintió. Pero suena a nombre de varón, Luisa comentó, algo confundida. Al parecer estaba expresando la duda del resto. Miguel volvió a sentir, y entonces vio cómo el repudio volvió a formarse en las expresiones de sus familiares. ¿Hasta ese punto llegaste?, Enrique le cuestionó, casi con dientes apretados, notándose asqueado. ¿A qué te refieres?, Miguel preguntó, de pronto sintiendo mucho más temor. ¿Tampoco entiendes esto?, su padre le habló un poco más severo. ¿Qué tan malditamente dañado estás? Papá, yo... Definitivamente, perdiste todo rumbo al irte de esta familia, Elena le dijo, con el desprecio en su mueca. Solo supiste ir de mal en peor, ¿no es así? No se te quedó en la cabeza todo lo que te enseñamos. Lo que está bien, lo que está mal. ¡Tú no aprendiste nada! Su voz severa de su abuela le hizo brincar en su lugar, como cuando era un niño pequeño y recibía sus regaños, casi igual de temeroso, o pudiera ser que exactamente igual, ya que de hecho sentía sus manos temblar, y es que no solo era el temor por todas las palabras molestas y gritos que sus padres y abuela le estaban dando, sino que también estaban las expresiones llenas de disgusto que fueron empeorando hasta que ahora le estaban observando con completo asco. Todos sus familiares depuriándolo. Se sentía acorralado con tantos pares de ojos juzgándolo, y las palabras que le dirigirían a gritos dolía mucho el rechazo, pero un puntito en su cabeza le seguía diciendo que no podía dejar las cosas así, que no bajara la guardia, que siguiera a la defensiva, porque los que estaban mal eran
Nosotros, no él, no él. Y aunque sus manos seguían temblando, el corazón lo sentía golpeando rápido y fuerte contra su pecho. Y quizá por lo mismo, ya que le estaba costando respirar con normalidad, se aventuró a tratar de enfrentarlos una vez más. ¿Lo que me enseñaron?, les cuestionó. No me enseñaron nada importante. Solo me mostraron su odio irracional. Es lo único que esperan que perpetúe. Un odio estúpido hacia la música. Odio a que alguien de la familia se supere más que los otros. Odio hacia mismos miembros de esta familia, donde se jacta de siempre apoyarse unos a otros. ¡Son unos mentirosos! Desde donde yo veo, no nos hemos equivocado en nada. Elena continuó. Hiciste exactamente sobre lo que te advertimos si te ibas por el camino equivocado, repitió. No saben nada lo que he vivido desde que me fui. Lo que hice, lo que pasé, ni siquiera les interesa. Así que no hagan como si supieran todo de mí. La sensación horrible de pánico se estaba extendiendo en su pecho. No debería sentirse tan mal. Esto no era como cuando lo atacaron poniendo su vida en riesgo. Sin embargo, la sensación era familiar a aquellas ocasiones. No necesitamos preguntarte. Hiciste lo mismo que él. Enrique le dijo. La ridiculez de la música te hizo abandonar tu familia. Te buscamos y cuando llamabas te rogamos para que volvieras. No te importó. Continuaste huyendo. Renunciaste a ser parte de nosotros. Prefieras un montón de extraños cantar para el mundo. Vaya estupidez. Eres músico ahora. Bien por ti. ¿Qué tuviste que pagar por ello además de abandonar a tu familia? Si te fue tan mal, si sufriste, no es nuestra culpa. Si para alcanzar tu maldito sueño tuviste que abandonar hasta el punto de volver un maricón, tampoco es nuestra culpa. Así que no quieras volver buscando consuelo en nosotros como si nada hubiera pasado. ¡Tú te lo buscaste! No queremos nada que venga de ti. ¡Ahora lárgate! Aunque había querido concentrarse más en controlar su desesperación, porque ya casi se sentía ahogar, pudo escuchar aquellas últimas palabras, lo cual fue aún peor, porque solo le hizo sentir la punzada en su pecho hasta el punto de ser insoportable. Se cogió un poco sobre sí mismo y se dio cuenta de que había comenzado a abrazarse a sí mismo con un brazo cuando sus cortas uñas se clavaron en el bíceps de la extremidad contraria, ya que apretaba con fuerza, tratando de deshacerse del otro dolor en su pecho. Desvió la mirada de aquellas personas que le seguían mirando como si fuera la peor basura, pero sus ojos en el suelo le hicieron sentirse más mareado, buscando otro punto. Su vista recorrió la fachada delante de él, esquivando a los otros, y fue entonces que por una de las ventanas vio una pequeña carita que hizo su esfuerzo por mirar desde el interior de la casa hacia el patio. Ambos pares de ojos se encontraron. Y así fuera posible, el corazón de Miguel dolió un poco más al mirar de nuevo a su hermana, ella completamente curiosa, a la vez confundida, observándole como un completo extraño para ella, solo un desconocido al cual su familia le había gritado, al mismo tiempo que Miguel sintió que era de nuevo empujado hacia la puerta, esta vez gracias a su padre Hiberto. Notó como Carmen retiraba con prisa a Cuquito de la ventana. Seguro la niña se había escabullido de su cuidado. Tropezó, estuvo a punto de caer cuando le dieron el último empujón que le hicieron poner ambos pies fuera de aquella casa. Lo que hiciste fue terrible, y es por lo que estás pagando cada maldito día por el resto de tu vida. Es solo tu merecido, así que no pretendas ninguna compasión de nosotros. Su padre le dijo por último, dicho con tanto veneno que los párpados de Miguel
se abrieron por completo a sentir cada punto de desagrado en aquel tono. Obtuvo una última advertencia para que no volviera, y entonces la puerta fue cerrada a centímetros de su rostro. Sus piernas se sentían débiles. Eso explicaría lo fácil que le sacaron, y también explicaría por qué le costaba tanto comenzar a alejarse de ahí. Su corazón todavía era un desastre, su respiración igual, se sentía tan terrible. Torpemente dio media vuelta para caminar. Si terminaba desmayándose frente a esa casa, seguro sería el colmo para sus habitantes. Además necesitaba ayuda, lo sabía, pero no traía su medicamento con él, y tampoco podía tomarse un tiempo para recargarse en la pared cercana esperando a calmarse lo mínimo. Tenía que alejarse de ahí. Iba a mitad de la calle cuando visualizó a Hiro avanzando hasta él con prisa. Al principio no hubo palabras, o tal vez sí, pero él ya no las pudo escuchar porque no podía concentrarse más que en el retumbar de su corazón, que parecía ensordecer sus oídos. Pero al menos ya era guiado con cuidado hasta la casa que estaba ocupando. Una vez dentro, en un lugar seguro, Hiro lo sentó sobre la cama, mirándole preocupado. Rápidamente sacó de su chaqueta el frasco de píldoras que Miguel reconoció finalmente, para sacar una de estas, y la llevó hasta los labios, incitándole a la que tragara, y así lo hizo. «Trata de respirar conmigo, ¿de acuerdo, cariño?», le dijo Hiro en cuclillas frente a él, dejándole a su alcance una de sus manos, la cual estaba apretando, quizá demasiado, pero el momento se lo permitía. «Estás aquí conmigo. Estarás bien, ¿sí?». «Sí», el mayor le dijo, ademanes con la mano para que siguiera su respiración. Miguel trató de seguirlo, al principio siéndole difícil, incluso hipando en el proceso. Hiro continuaba hablándole, y él trataba de responder, y después de un par de minutos pudo sentir cómo su corazón latía tan tranquilamente, y la presión que sentía en el pecho se iba precipitando gracias al medicamento. Pero mientras más calmaba su respiración, sentía sus ojos aguarse. Mierda, ya no sentía la muerte seca, pero ahora quería llorar. Aflojó el agarre que mantenía en la mano de Hiro, pero en lugar de soltarlo por completo, llevó aquella extremidad cerca de sus labios y le dio un pequeño beso mientras le miraba con cariño y todavía la preocupación detrás de ello. Ese simple gesto provocó que las primeras lágrimas cayeran de sus ojos. «Oh, mi amor», Hiro exclamó con compasión, incorporándose y acercándose hasta él para poder limpiar aquellas lágrimas que ya rodaban por sus morenas mejillas. Pero en lugar de poder detenerse, las lágrimas del músico comenzaron a salir con tras otra, convirtiéndose en un llanto desordenado. Antes de poder sentirse más avergonzado, Hiro se sentó a su lado y le abrazó, todavía buscando consolarlo. Se hundió en el brazo que su esposo le daba, le cargó su frente en el pecho de Hamada, y así dejó las lágrimas continuaran fluyendo mientras sentía las suaves caricias que iban dejando las manos ajenas sobre su espalda. «¿Qué fue lo que sucedió?», Hamada preguntó en voz suave. Por varios segundos solo obtuvo como respuesta los sollozos del moreno, quien seguía deshaciéndose en lágrimas y temblando entre sus brazos. Echó un vistazo al dispositivo, corroborando que el ritmo cardíaco de Miguel ya no estaba vuelto loco, lo cual ya era una preocupación menos. Pero la verdadera tristeza era algo diferente, lo que todavía tenía que lidiar. Parecía que Miguel no pudiera ceder el llanto.
lo que ya le estaba preocupando de más. ¿Qué tanto le hicieron o dijeron para ponerlo así? Poco a poco el llanto se fue apagando, pero Miguel continuó sosteniéndole fuertemente, y minutos después aflojó el abrazo. Hiro se movió rápido para no despegarse mucho tiempo de él, pero aún tenía que obtener los pañuelos desechables para limpiar el rostro que las lágrimas habían dejado en el otro rostro. Con la mayor suavidad y ternura que era capaz de manejar, ayudó al moreno a limpiar su rostro. Si ya no había llanto, pero los ojos de su pareja lucían, obviamente, tristecimos, más con otras las pestañas completamente mojadas por las pasadas lágrimas. Hiro trató de tragarse la amargura y enojo que sentía al verlo así, sabiendo que alguien lo provocó. Primero necesitaba saber bien qué pasó, así que volvió a cuestionar. ¿Qué sucedió? ¿Quiere decirme? Por favor. Miguel soltó un profundo y temeroso suspiro antes de responder. Estaba casi toda mi familia y todos me... Frenó un momento, tomando otro respiro. Todos me rechazaron. Dijeron que no querían nada de mí, que ya no soy parte de su familia y que todo es mi culpa. Eso no es así, cariño. Hiro, a ellos ni siquiera les importó saber todo lo que pasé o cómo me contaba ahora. Dijeron que lo malo que me haya pasado me lo busqué. Me hablaban y miraban con tanto desprecio y asco. Mucho asco. Su voz comenzaba a quebrarse de nuevo, sus ojos a humedecerse, pero parecía querer aguantar. Solo quería que me fuera. Intentaban echarme a cada segundo y yo, patéticamente, me quería aferrar a pesar de lo desagradable que soy para ellos. Ninguno cedió, ni uno de ellos. Se talló los ojos con frustración. No quería volver a llorar, pero parecía imposible. Pude ver a mi hermanita. Miguel continuó. Ella me miró como un completo extraño. Es cierto que desde mucho antes mis padres me dijeron que ella ya no tenía ningún hermano menor. Me negaron desde entonces. Todos me desconocen, pero quise creer que no podían ser tan crueles, ¿sabes? Que solo es algo que habían dicho porque estaban dolidos, porque querían darme una lección, pero no. No solo soy alguien ajeno para Coco, lo soy para todos ellos. Mi abuela me vio y ni siquiera hubo reacción en su cara. Fingió no conocerme en un principio. Una lágrima volvió a deslizarse desde sus ojos, y otra más parecía a un punto de ceder y también derramarse, y es que, con recordar las palabras y expresiones de desprecio, Miguel sentía como si exprimiera su corazón una vez más. Quisiera poder olvidar todo lo que mi abuela y mis padres me dijeron, y ni siquiera tengo la fuerza para repetirte exactamente todo lo que me dijeron. Miguel volvía a encogerse sobre sí mismo. Por Dios, ¿cómo pueden no quererme más? No puedo. Ellos en verdad me odian tanto. No hay duda. Rompió en llanto de nuevo, tan nerviosamente, que incluso Hiro sintió la punzada de dolor en su propio pecho al ver a su esposo en tal estado. Pero aún, probablemente más la ira, porque tantas palabras de desprecio y odio le habían dado a Miguel sin piedad para ponerle tan mal.
Solo lo había visto así en situaciones a nivel de su riña y desesperación con Thomas y Brett. Y cuando fue golpeado y apuñalado por un grupo de imbéciles, y ahora aquí estaba sufriendo la misma angustia, miedo y dolor, pero provocaba esta vez por su familia. Debido a la cercanía, Miguel sintió como Hiro se tensaba un poco, así que elevó la mirada para observarle. En ese momento el genio también se inclinó para volver a ayudarle a secar sus lágrimas. Miguel casi se deja envolver por la ternura al ver a su esposo tan preocupado por él, pero debido a dicha cercanía también fue difícil extinguir lo que otras veces ya había visto pasar. Como si los ojos de Hiro pasaran de bondadosos a homicidas en un parpadeo, lo cual también explicaba la atención que recibió antes. «Hiro», intentó con cautela, pero la voz todavía le salió algo entrecortada. «Tengo que... No tienes que hacer nada», se apresuró a aclarar, interrumpiendo lo que el otro quería decir. Por impulso apretó ambos brazos de Hiro, más que un abrazo o una muestra de afecto, solo como si quisiera detenerlo en el mismo lugar. Hamada pareció relajarse por su expresión y mirada mantenida de ese destello que ahora mismo inquietaba a Miguel. El mayor le dio un poco su cabeza, que está un poco confundido por la reacción de Rivera, incluso su rostro hacia enfrente, casi tocando la nariz del otro. Quizá intentó poner una sonrisa que buscara tranquilizar a Miguel, pero en cambio resultó en una mueca por la tensión y la ira que todavía predominaba en él. «Déjame hacerme cargo», Hamada le dijo, lento, sílaba por sílaba, para que el moreno entendiera. El músico bien sabía qué significaba y qué implicaban esas palabras dichas por su esposo. Así que de inmediato y ahora sintió el pavor subir por su rostro. Negó con impulsividad. «No, no», apretó un poco más su agarre sobre los brazos del otro. «No tienes que hacerlo». «Sí, tengo que». Hiro asintió. «Esas personas fueron completamente injustas y horribles contigo, ¿no es así? Te han roto el corazón una y otra vez, y tú siempre les dabas la oportunidad para que lo hicieran de nuevo. Pero eso se acabará. Van a aprender a no destrozarte de nuevo. No hay que darles una futura oportunidad». Casi lo susurró al último. Se deshizo del agarre que Miguel mantenía y se levantó, luciendo muy dispuesto a salir de ahí. Pero el moreno también se puso en pie, tomándole de nuevo por una mano, poniéndole así que se detuviera. Y es que, ¿qué pensaba Hiro? Independiente de que Miguel no iba a dejar que le hiciera algo a su familia. ¿Acaso Hiro no pensaba en lo malditamente descabellado, peligroso y estúpido que esto era? No estaba en San Francisco. Hiro no tenía ningún traje consigo. ¿Qué planeaba? ¿Hacer lo que fuera por sus propias manos? ¿Y luego qué? Y ni siquiera importaba si estaban en otro lugar y Hiro contara con todo su alcance. Miguel no iba a permitir una locura no arremetida contra su familia. Definitivamente no. No podía subestimar a Hiro tampoco. Es por ello que no podía dejarlo ir con aquella idea en su cabeza, por lo más loco que sonara. «No les harás daño. No quiero que lo hagas», pidió con la desesperación ya colgándose en su voz. «Es mi familia, Hiro. ¡Por Dios!». Hiro no cambió mucho su expresión. Solo pudo haber enarcado suavemente una ceja. «¿Sabes? No es como si necesitara tu aprobación», Hamada le dijo. «Te recuerdo que tú más de una vez dejaste establecido que soy yo quien toma esas decisiones por ti. Quién vive y quién muere
después de lastimarte. Eso queda en mis manos. Esta vez se soltó con un poco más de búsqueda del agarre del moreno, y aunque este se veía ya claramente en pánico, continuó interponiéndose entre él y la puerta de aquella habitación. ¡No lo harás! ¡No les harás daño!, gritó Miguel. Es mi familia, y no puedo permitir que incluso tú les pongas un dedo encima. Miguel, muévete, o si no. Y sí, Miguel se movió, pero solo el par de pasos que le hacían falta para llegar a la pequeña mesita que estaba en un costado de la puerta. Llevó su mano rápidamente a la parte inferior de la superficie, donde habían escondido una de las armas que habían conseguido para ese viaje. Con el mismo movimiento rápido de sus manos sacó el arma a la vez que cortaba cartucho, y entonces apuntó a Hiro. Su esposo le miró con sorpresa por un segundo. Miguel mismo abrió un poco más sus párpados a ser consciente de su posición. Trataba que sus piernas estuvieran firmes, pero le flaqueaban un poco por el miedo y incertidumbre. Sus manos igual temblaban levemente, y podía distinguirse más en el arma que sostenía. Sin embargo, no tenía intención de retroceder, incluso cuando Hiro soltó un resoplido junto con una larina sonrisa. ¿En serio crees que tú vas a poder detenerme? ¿Que tú puedes matarme tan fácil con un arma tan simple? Si Hiro no estuviera tan molesto en ese momento, justo su sonrisa irónica se hubiera ensanchado. Miguel tembló un poco más, pero de inmediato afirmó su agarre en el arma. A pesar de todo su entrenamiento y todo el conocimiento que Hiro compartió con él, Miguel sabía que no estaba aún al nivel de Hiro. Sería imposible. El genio ha llevado muchos más años de preparación, de experiencia. Aún así, como ha sido siempre, Miguel sabe que él ha tenido que asegurar su escapatoria con otras armas, y con Hiro sabe cuál es su ventaja. No querría, pero no hay opciones. No hay tiempo de buscarlas, no cuando se trata de su familia. Sé que no lograría matarte, Miguel le conoció, pero sé que me permitirías hacerlo. La sonrisa en Hiro se desvaneció. El corazón de Miguel latía extraño de nuevo. Y mientras Hiro abandonaba su pose a la defensiva y ya no quedaba rastro de su anterior sonrisa, permaneció solo en pie frente a él, como si estuviera simplemente esperando por las acciones de Miguel, fuera cuales fueran. Les dio la razón. Y sus padres le aseguraban que un amor tan incondicional y absoluto no existía. No tenía ni idea, incluso le habían llamado ingenuo. Entonces, ¿qué harás?, habló Hiro, con una voz gélida, común en él, pero aunque fuera común, hizo estremecer a Miguel, porque anteriormente no había sido dirigida estrictamente a él. Los elegirás a ellos, aun cuando ellos no te están eligiendo a ti. ¿Acaso tengo que elegir? ¿Me obligarás a hacerlo? ¿Por qué te fijes tan sorprendido? Hiro volvió a ladear su cabeza, como si no pasara nada fuera de lo común y tuviera una simple duda. ¡Qué mierda, Hiro!, gritó en desesperación y confusión. ¿Crees que es algo tan sencillo? ¿Qué tal si yo también te hubiera dado a elegir entre Cass y yo, ¿Qué hubieras hecho? Dímelo, si es tan fácil. Hiro suspiró, y el marino casi estuvo seguro de que el otro estuvo a nada de rodar los ojos. No es como si en verdad pudieras comparar ambas situaciones, si lo sabes. Hamada fijó su mirada en su pareja. Pudo verlo dudar. ¿De qué hablas? La voz de Miguel se apagó un poco. ¿De verdad quieres que lo diga?, parecía preguntar con precaución, lo que acentuó la incertidumbre en el músico. ¿Tienes las bolas para decirlo?, retó, aunque era claro para ambos que estaba en desventaja. ¿Y tú para soportarlo?
Hiro contraatacó. Miguel mordió su labio inferior con fuerza mientras sentía sus ojos volver a llenarse de lágrimas, ya que sabía exactamente lo que hablaba Hamada. Era imposible haber esperado que Hiro estuviera ajeno a esta verdad, pero al menos había esperado que nunca se lo dijera en voz alta. Miguel lo había querido ignorar, así fuera tan obvio, pero no pudo. Cada señal que tomaba de los demás, por ser capaz de reconocer aquellos fallos en él mismo. Incluso por el que Gogo le dijo, hasta ella sabía. Él lo sabía, todos. No era un secreto, era tan dolorosa y vergonzosamente obvio. ¡Dilo!, Rivera retó entre dientes, aún aguantando las nuevas lágrimas. Su esposo tomó un respiro sin apartar la mirada de él, así que pudiendo ver un poco de la ira se iba desvaneciendo y lo que restaba era la cautela. Si no soy yo, ¿quién va a quererte? Hiro lo dijo, y justo como Miguel lo esperaba, dolió. Quizás un poco más de lo previsto. A diferencia de Hiro, Miguel no tenía a nadie más, ninguna persona que en verdad lo amara. Solo tenía Hamada, sus compañeros de banda y sus amigos. Se reducían a relaciones superficiales. Los primeros eran más colegas de trabajo que camaradas, y los segundos sus amigos. Y él de verdad los apreciaba, pero sabía que el nivel de cariño no se comparaba, ni mucho menos de parte de los otros hacia él. Lo sabía. Si no, desde antes se hubiera quedado junto a Nancy. Pero entre lo que ella y los otros le ofrecían, no estaba el amor. Al menos del tipo el que buscaba. Y ahora estaba mucho más claro que ni siquiera su familia lo quería. En realidad lo aborrecía. Nadie más va a quererlo. Estaba consciente de ello. Aún así no quiso responder a Hiro. ¿Qué más daba? Era obvio para ellos dos y para cualquiera. Te pido, por favor, por favor. Miguel enfatizó. Que no mates a mi familia. No les hagas daño, por favor. Te elijo a ti. Sabes que siempre te elegiré a ti. Por eso no significa que tengas que matarlos. No correré a ellos. No es como si pudiera. Me odian. Tú eres todo lo que tengo. Hiro se sintió complacido con sus palabras desesperadas de Miguel. Sin embargo, todavía tardó en bajar el arma. De cualquier modo, el mayor estaba considerando cumplir aquel capricho de su esposo. Era un poco débil ante eso. Cuando Miguel cedía rápido y resistía a su pelea, también era débil ante su cara de miedo y preocupación. Y esas lágrimas que otra vez mojaban sus amplias mejillas, sin duda, le enternecían. De acuerdo. Hiro asintió. No les haré nada. Y ni siquiera me acercaré a ellos. Todo por ti. Le sonrió suavemente. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y lo mantendré como cada promesa que te he hecho. Gracias. Secó sus lágrimas con el dorso de su mano. Ahora, ¿podría estar un momento a solas? Eso creo que no, respondió de inmediato. Tal parece que Miguel estaba cansándose de discutir, porque en lugar de insistir un poco más o negociar de nuevo, su rostro reflejó irritación e hizo un ruidito como el de un gruñido cuando explotaba en una rabieta. Solo que esta rabieta no estalló en gritos, sino que Hiro tuvo que esquivar el arma con la que anteriormente Miguel le había estado amenazando, pero ahora había sido arrojada sin ningún cuidado. Ese pequeño idiota imprudente, pensó Hiro, volteándose y yendo hacia el punto donde el arma había golpeado en la pared, para luego caer al suelo. La tomó para ponerlo el seguro, y entonces volteó con toda la intención de reprender a Rivera por ser tan imbécil, si ya sabía
que hacer algo así era peligroso. Pero el menor ya no estaba ahí. Apenas escuchó el ruido de la puerta de entrada a la casa siendo azotada, y maldijo en voz alta, aunque también nudó los ojos, porque no le sorprendía que, si Miguel ya estaba haciendo su rabieta, buscara la manera de obtener lo que quería sin el permiso del otro. Y lo que ahora quería era un supuesto momento a solas. Volvió a colocar el arma donde la ocultaban, y ahora fue su turno de salir de aquella casa, directo a buscar a su problemático esposo. De nuevo corriendo entre las tumbas, como cuando tenía 12 años, y de nuevo con el mismo objetivo, solo que esta vez sin su guía espiritual. Se preguntaba qué había pasado con Dante. ¿Aún andaría vagando por el pueblo? ¿Alguien más lo había adoptado? O tal vez ya estaba aguardando en la tierra de los muertos, harto de esperarle en ese pueblo donde no había vuelto hasta ahora. En realidad, ¿aún sería merecedor de un guía espiritual? Probablemente no. Llegó frente a su objetivo mientras se respondía a aquella última pregunta, observando el mausoleo que más temprano ese día había querido evitar. Seguía luciendo demasiado cuidado, y como no estarlo, si ahí se guardaba la memoria del gran ídolo de Santa Cecilia, quien en realidad no era más que un pobre infeliz, traicionero y avaricioso. Pero solo él y su tatarabuelo sabían aquello, la jodida verdad. Se asomó por los cristales la puerta, notando que todo estaba justo como lo recordaba. La maldita foto de Ernesto en la pared y la guitarra seguían ahí tal cual. Una guitarra que no le pertenecía a ese pedazo de mierda, sino a Héctor, a su tatarabuelo, y ahora él tendría más derecho de tenerla. Estúpido pueblo. Al menos eso no podía quitarle. ¿Qué pasaría si la tomaba de nuevo? ¿En serio contaría como robo? Y en un día de muertos tal vez vuelvan a juzgarle por ello. ¿Era incluso necesario esperar hasta Día de Muertos para que le juzgaran como aquella vez? No debería contar como robo, ahora que al menos él sabe la verdad. Ni en la tierra de los muertos todos lo saben también. La guitarra es de su tatarabuelo. Miguel tendría derecho a ella. Seguro Héctor se la heredaría gustoso, porque son familia. Tú no eres parte de esta familia. Ya no eres un Rivera. A su mente vino el recuerdo de esas palabras que dijo su padre. Eso lo hizo titubear. ¿Cuál sería la postura de su familia que yace en la tierra de los muertos respecto a todo lo que ha pasado en los últimos años con él? Trataba de no presenciarlo muy a menudo, porque sabía que era muy idiota de su parte hacerse el desentendido y colocarse a sí mismo diciendo que no sabría. Incluso tenía pesadillas cuando esa parte de su familia estaba involucrada, tan decepcionada como lo estuvo su familia viva cuando habló con ellos. Sabía que mamá Imelda sería la primera en rendirlo, en gritar, en señalar, en despreciar todo lo que hizo a costa de su familia. Ella estaría hecha una furia sin duda, y tan desilusionada. Tal vez se planearía, si fue mala idea, haber dejado ir a Miguel sin condiciones. Pero no solo sería Imelda, sería todos los demás, incluso Héctor y mamá Coco. Oh, por Dios, mamá Coco, ella seguro sería incapaz de odiarle, pero sería la más decepcionada de todos, y la decepción sería la suficiente para también darle la espalda. Y Héctor, oh, Héctor, después de todo lo que pasaron, lo que su tatarabuelo pasó, y que Miguel terminara no como alguien de quien ellos se sintieran orgullosos, sino alguien tan parecido a Ernesto de la Cruz. Se le atoró el aliento por un momento ante aquel reconocimiento. Sus padres y su abuela habían tenido razón. Lo desconocían porque un Rivera no hacía lo que él hubo hecho. Él actuó
como alguien más, dirigió su vida justo como esa otra persona. Todo lo que hizo fue solo para vivir su momento, abandonar el pueblo, abandonar a su familia, seguir el sueño de la música, querer conseguirlo a costa de cualquier cosa, incluso de vidas. Miguel no ha matado a nadie, pero Hiro lo ha hecho por él. Mataré a todo aquel que te lastime e intente destruir tu sueño. Era la promesa que Hamada le había hecho y todavía mantenía fielmente. Miguel había mantenido que Hiro matara por su sueño, por dejarle vivir su momento. Era claro que era igual de responsable, aunque sus manos no fueran las que se manchaban de sangre. Podía entender entonces que su familia no le reconociera, ni siquiera tendría que saber todos los detalles, pero lo percibían. Una versión diferente de él, más audaz, más libre, también más rota, aunque sigue siendo él, sigue siendo Miguel, pero incapaz de que alguien más le reconozca. Retrocedió de la puerta, se movió a un costado de la pequeña construcción y sin importarle el vagón se escurrió por la pared hasta sentarse en el suelo. Se sentía abrumado por lo que recién era capaz de reconocer a sí mismo y también porque pensar en la tierra de los muertos ahora le inquietaba demasiado. No sería un lugar seguro para él, no con su familia, ahí igual de decepcionada y odiarle como lo hace la vida. Incluso tal vez mucho más, no lo dejarían estar en paz. No se lo merecía tampoco, de cualquier forma. Por primera vez tenía miedo, verdadero miedo de morir, sabiendo lo que le esperaba. ¿Qué haces? El cuestionamiento llegó a sus oídos, a la vez que en su campo de visión aparecieran las piernas de Hiro. Alzó la mirada, esperando no encontrarlo molesto. No podía seguir lidiando las cosas por ahora con su esposo, en un estado que no lo ponía tan estresado a él. Afortunadamente Hiro estaba tranquilo. Gracias a Dios que lo perdonaba tan rápido. Nada, susurró. ¿Viniste aquí solo para sentarte en el fango? El mayor le enarcó una ceja. Miguel sondeó amargamente, pues no podía hacerlo de manera sincera por el momento. El alma todavía le dolía mucho. En realidad pretendía robar una guitarra. Hiro frunció un poco las cejas, confundido ante la confesión de Miguel. Pero curioso, observó bien dónde estaban. Justo frente a él estaba la ventana del mausoleo, y por ahí pudo distinguir que en el interior yacía una guitarra blanca de abajo del retrato de un hombre. Lo reconoció, ya cuando Miguel le habló de su tatarabuelo y de un tal Ernesto de la Cruz, asesino derecho tatarabuelo. Le había mostrado una sola imagen del tipo, ya que en su tiempo había sido famoso y lo seguía siendo tras su muerte, un ícono en ese país y sobre todo en el pueblo, conociendo la historia que el moreno le contó. Hiro asumió que entonces esa guitarra era que en realidad había permanecido Héctor Rivera, no el de la Cruz. ¿Por qué aún no la tomas? Hiro enarcó una ceja, siguiendo las habladurías del moreno. No creo caber por la ventana ahora. Ya no tengo 12 años. Miguel se encogió de hombros. No quiero atascarme, sería muy vergonzoso. Probablemente la parte superior de tu cuerpo entre, pero la parte inferior en la que se atascará, señaló, enarcando una ceja. Fuera solo por ti, abriré fácilmente la puerta. No, ya no importa en realidad, negó, suspirando. No creo que sea un problema. No es como si hubiera un tipo de seguridad resguardando esto. No es eso, Hiro. Se puso de pie, sacudiéndose un poco
con las manos. Esta guitarra no es para mí. Y ciertamente tampoco quiere arriesgarse de caer de nuevo en la tierra de los muertos por su culpa de ese instrumento. ¿Estás seguro que no la quieres? Seguro, asintió. Lo que quiero pedirte es otra cosa. ¿Sí? Que me abraces y me prometes que en verdad no vas a tocar a mi familia. Miguel pidió. Me rechazaron, pero no es su culpa. Yo realmente no pertenezco a su círculo, es cierto. Tal vez no fui infeliz todo ese tiempo con ellos, pero tampoco fui feliz. Solo coexistimos. Siempre los apreciaré sin importar que ellos me odien. Es por eso que no quiero que sufran, pero a donde pertenezco es contigo. Solo te tengo a ti. No hay nadie más. Esperaba que con esta aclaración Hiro finalmente le creyera, pues no era más que solo la verdad, pero a Hamada siempre le ha gustado cuando lo ve ceder por completo, así que eso era lo que le estaba dando, más tranquilo que minutos atrás, cuando todo era gritos y lágrimas de su parte. Hiro lo sonrió con dulzura, y entonces Miguel supo que había aceptado sus palabras. La confirmación a su petición se completó cuando su esposo le abrazó y le dijo: te prometo que no te haré ningún daño a tu familia. Hamada habló con sinceridad. Se suponía que con ello el alma de Miguel se sentiría mucho más tranquila. Pero no fue así. La inquietud que aún albergaba se manifestó esta noche. Estaba de acuerdo con que todo lo que pasó estuvo con la mente divagando todo el día, por lo que estuvo distraído la mayor parte del tiempo, pero incluso ahora le parecía demasiado porque no se dio cuenta cuando quedó solo en el dormitorio, cuando supuestamente ya se habían decidido ir a dormir, porque esa mañana partirían temprano de vuelta a casa, es decir, hasta Franzokyo. ¿Hiro? Llamó a su esposo. Tal vez el genio le había dicho a dónde iba y no le escuchó por continuar por sus propios pensamientos, pero el silencio en la casa era algo inquietante, incluso no se colaba el ruido de la calle. Se asomó al baño, pero lo encontró vacío. Decidió encontrarlo. Salió del dormitorio, yendo por el pasillo, aún llamándolo. Curiosamente la luz del pasillo no quiso encender, lo cual le seguía inquietando, junto con el silencio tan profundo. Llegó a la cocina. La luz también falló, y Hiro tampoco estaba ahí. Apresuró sus pasos hacia la sala principal, donde le pareció haber escuchado un murmullo. Su corazón latía desbocadamente, pero trataba de ignorarlo. Su respiración se acompasó un poco cuando llegó a aquella sala, y ahí las luces sí se encendieron, mostrando el lugar quieto y sin rastro de Hamada. Sus ojos se posaron en la mesita del centro, ya que en ella descansaban 3 cajas de obsequio. Miró alrededor antes de acercarse, pero todavía no había rastro del mayor. Una vez cerca, pudo distinguir que en la caja del medio reposaba una nota. Con curiosidad la tomó para poder leerla, pero solo decía: para ti, porque te amo. Hiro. Sonrió suavemente, sintiéndose conmovido, sabiendo que Hiro siempre trataba de hacerle sentir querido, no solo con afecto, sino con obsequios ocasionales. Volviendo su atención a las cajas de regalo, se dio cuenta de que no parecía tener una forma visible de abrirse. Se puso en cuclillas para estar más a la altura de la pequeña mesa, y así acercó sus manos con intención de tomar alguna y descubrir cómo abrirla. Pero en ese momento, las 3 cajas se abrieron por sí solas, como si pudieran haber detectado el movimiento. Aguardó ansioso, y entonces se mostró lo que había dentro. Desde lo más profundo de su pecho
Salió un grito como nunca antes lo había hecho, capaz de lastimar su garganta. Cayó al suelo del sentón, debido a la posición que había adoptado, todo para poder ver mejor los obsequios. Sus obsequios, que además estaban acompañados por otra nota que cayó a sus pies cuando fueron revelados. No necesitaré tu aprobación para hacerlo. Al terminar de leer aquello, Miguel cerró con fuerza sus párpados, pero ya era demasiado tarde. No había visto las cabezas cercenadas de su abuela, su padre y su madre, que habían estado esperando mostrarse en las obscuras cajas de regalo. Ya había visto sus grandes ojos, ahora fríos y sin vida, como si les estuvieran mirando directamente a él, acusándolo de lo que le ocurrió. Aún con los párpados cerrados intentó alejarse de ahí, pero sus piernas temblaban, completamente inútiles para sostener su peso, así que optó por arrastrarse, aún en posición sentada y también apoyándose con sus manos. Pronto una de sus manos resbaló con algo viscoso, y como su cabeza casi golpea el suelo debido a ello, sus ojos se abrieron, solo para encontrarse un rojo brillante manchar el suelo con pequeños ríos que cada vez se extendía más. Alzó su mano con la que se había resbalado, mirándola temblorosa y completamente llena de aquel líquido rojo con olor a óxido, que ahora sabía se trataba de sangre que brotaba de sus cabezas, que seguían reposando cerca de él en la mesita de centro, pero la sangre parecía venir de más lugares además de ese punto. Miró alrededor, encontrando como de otras repisas se escurrían gruesos hilos de sangre debido a que los rostros de sus demás familiares también se encontraron en cabezas cercenadas. No, 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 no. Se repetía mientras su cuerpo tembloroso e inútil era incapaz de levantarse, quedando ahí, empapándose de la sangre de su familia. Algo se escuchó caer y acercarse, y aunque no quería mirar, algo le obligó a hacerlo, sobre todo cuando aquello tocó una de sus piernas hasta haberlo dado justo junto a él. El rostro de su hermanita, una vez más tan dulce y lleno de ternura, ahora estaba en mismas condiciones que los demás de su familia, pálido, muerto, cubierto de sangre y sin cuerpo. Aquella pequeña cabecita justo tocando su rodilla. Volvió a gritar, no podía evitarlo, no importaba si se destrozaba la garganta, tenía miedo, estaba doliéndole todo el cuerpo, sentía como si tomara su corazón en un puño, como si le aplastaran la cabeza con una roca. ¡Miguel! Dios, no, justo la persona que no quería tener cerca en ese momento. Con desesperación comenzó a moverse, quería levantarse y huir de ahí, pero no podía, no podía, no podía. Solo parecía un maldito gusano, retorciéndose en un enorme charco de sangre. Y de pronto, ya ni siquiera pudo moverse así, ningún movimiento pudo hacer. ¡Miguel! La voz de Hiro volvió a llamarle, y se sentía tan cerca que comenzó a gritar y a llorar porque parecía que era lo único que podía hacer. Sintió una brusca sacudida en su cuerpo y entonces el olor a óxido se desvaneció. La humedad que la sangre dejó en todo su cuerpo también desapareció, pero su corazón latiendo como loco y su respiración dificultosa continuaron. Su vista ahora estaba borrosa y escuchaba a Hiro a centímetros de su rostro, y algo le apretaba por los brazos. ¡Miguel! ¡Miguel! Hiro continuaba. ¡Por favor, despierta! ¡Cariño! ¿Despertar? Estás bien. Solo fue una pesadilla. Una pesadilla. Logró enfocar mejor. Abrió sus párpados por completo. Sus manos se movieron, tratando de averiguar dónde estaba exactamente. Estaba en la cama. Aún estaban en la casa rentada, lo que significaba que seguían en México. Sí, Hiro estaba frente a él mirándole completamente preocupado. Entonces, había sido una pesadilla. Solamente eso.
Despertaste por completo. Hiro respiró tranquilo al darse cuenta de ello y sonrió suavemente. Descuida. Ahora estarás bien. Estás conmigo. Sí, está con Hiro y eso está bien. ¿No es así? Continuará.